Buenas tardes, queridos amigos, colegas, compañeros que siempre nos siguen en nuestra linda comunidad de la Comisión de Actualización de Conocimientos. Para nosotros, la delegación de Rumiñahui de Ingenieros Civiles, es un honor tener ahora nuestro querido expositor, el ingeniero Marco Tapia, que nos hablará de un tema muy interesante: cómo dejar de perder recursos en nuestros proyectos de construcción, consultoría. Es un tema que a todos nos aborda, saber qué es lo que está pasando en nuestros alcances, en nuestro tiempo y nuestro costo. Entonces tendremos un lindo tema. Hablaré un poquito del ingeniero Marco Tapia. Es ingeniero civil, PMP, certificado y máster en BIM Management. Ha realizado estudios especializados en Lean Construction y dirección de proyectos en España y México. Además, es miembro profesional activo de Project Management Institute Internacional. Gran impulsor de la profesión, activo conferencista en diversas organizaciones privadas, públicas y académicas en toda Latinoamérica, en las que comparte su experiencia y conocimiento adquiridos durante su trayectoria de más de 18 años dirigiendo y asesorando empresas y profesionales del sector de la construcción. Actualmente es director de Gerenco, empresa especializada en el desarrollo de equipos y mejora continua en Lean Construction y BIM Management. Le damos un fuerte abrazo y aplauso a nuestro querido expositor. Bienvenido, ingeniero Marco Tapia. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias a ti por la invitación y también a todo el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Delegación Rumiñahui. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche. Esta tarde-noche prácticamente, con un poco de lluvia también por donde yo estoy. Exactamente, creo que aquí en la sierra todos estamos ahí con frío, Sí. pero dichosos de tener tu experiencia y tu experticia también. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Muchas Perdón que gracias. me Bueno, desconecté, disculpe ingeniero, se me descargó la laptop y tuve que volver a entrar. Yo digo, ¿qué pasó? Se me descargó la laptop, mil disculpas. Ya estoy de nuevo conectado. perfecto, perfecto. Gracias. Gracias, Jimena. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un tema que en realidad es muy importante, digo yo, para nuestro sector y más en momentos como estos, en los que la situación económica nos exige que seamos mucho más eficientes en el desarrollo de nuestros proyectos. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para empezar con, con la temática. A ver, como decía Evelyn, el tema de hoy es cómo dejar de perder recursos en nuestras obras, ¿sí? Recursos, y con recursos nos referimos no solo a los recursos materiales o al talento humano, sino también al tiempo. Básicamente, lo que buscamos es lograr mayor eficiencia en el desarrollo de todos nuestros proyectos, en todo el ciclo de vida de un proyecto, desde la parte de diseño, pasando por la construcción y, claro, la puesta en marcha de ellos. Como comentario, mencionarles que, bueno, soy, soy un profesional de acá, ecuatoriano. Sí, esto como anécdota, porque he tenido oportunidad de conversar en ocasiones, en algunas ocasiones con colegas, sobre todo en estos espacios virtuales, en los que me han dicho, Marco, qué interesante el tema, pero eso en mi país todavía no funciona. ¿Sí? En mi país todavía estamos en el camino, estamos desarrollando algunas cosas, pero eso aquí no funciona. Entonces les suelo decir, pero ¿y de dónde eres? Y me dicen, no, yo soy ecuatoriana o soy ecuatoriano. Y cuando les digo, no, mira, yo soy también ecuatoriano y eso estamos haciéndolo aquí en el país, con nuestras empresas, con nuestros profesionales, entonces se sorprenden un poquito, ¿sí? Entonces, por eso recalco el tema de que soy ecuatoriano, he tenido oportunidad de colaborar en la formación y en el asesoramiento en estos temas con empresas y profesionales ecuatorianas. Y también he tenido el gusto en este último tiempo de colaborar también con empresas y profesionales de otros países, ¿sí? De otros países de la región. Y eso me permite también poder sumar a, a esta experiencia el tema de, sumar a esta experiencia, ¿no es cierto?, las similitudes que tenemos a nivel regional. Porque así como como les cuento, ciertos profesionales me dicen, Marco, mira, en Ecuador todavía no estamos en esto, esperamos en los próximos años, pero acá no es aplicable. Lo mismo me han dicho en otros países, ¿sí? Me han dicho en Perú, me han dicho en Costa Rica, me han dicho en Bolivia, ¿sí? Me han dicho lo mismo. Mira, Marco, no.
En realidad en mi país esto no funciona todavía, yo no creo que dé resultados. Seguramente en Ecuador están más avanzados, están más desarrollados, ¿no es cierto? Entonces entiendo que en Ecuador sí funciona, pero en mi país no. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces tenemos la idea de que los demás sí, pero yo no. ¿Sí? Los demás pueden, pero yo no. Las demás empresas o los demás países pueden obtener resultados, pero nosotros todavía no. Y en realidad todos podemos conseguir resultados con las cosas que vamos a ver más adelante. Lo único que necesitamos es enfocarnos en poner en práctica este tipo de ideas, ¿sí? Y en algunos casos sí tenemos que hacer un poquito de cambio de chip en nuestra mentalidad para poder obtener los beneficios, ¿sí? que nos puede entregar justamente estas metodologías para optimizar los recursos de nuestras obras. Entonces vamos adelante. Tenía preparado este esquema, ¿sí? Por si acaso a veces nos ayuda a gestionar mucho mejor la información. Sin embargo, yo creo que por facilidad, ¿sí? Me gustaría que ustedes, a ver, permítanme ver, estamos 6. Sí, vamos a usar este enlace, sí, vamos a usar este enlace. Miren, tenemos aquí una pequeña aplicación. Ustedes pueden entrar a la página www.menti.com, donde ponen este código, opción 1. Opción 2, con este código QR, ustedes lo escanean, ¿no es cierto?, desde su celular y así pueden responder. Lo que quiero que me respondan es cuáles son los 3 principales problemas con los que se encuentran en sus obras o en sus proyectos, ¿sí? Y la otra opción, ¿sí? Yo les voy a pasar por el chat en este momento. La otra opción es que ustedes, permítanme un segundo para copiarle el enlace. Pueden hacer clic directamente en el enlace, este que les voy a poner en el chat, ¿sí? Y con este enlace pueden ir directamente y responder. Ok, acabo de compartirles en el chat. Simplemente hacen clic ahí, o como les digo, ponen menti.com con este número, y responden a esa pregunta. ¿Cuáles son los 3 principales problemas con los que nos encontramos en nuestras obras? ¿Sí? Y de ahí voy a compartirles los resultados de estos puntos mencionados por ustedes. Si tienen cualquier inconveniente, cualquier problema, me avisan, ¿sí? Para yo tomarlo en cuenta y que podamos hacer cualquier ajuste. Y si no, pues también pueden poner en el chat. ¿Sí? Si gustan, ponen en el chat cuáles son esos 3 principales problemas que ustedes tienen en su obra. Cuéntenme, ¿tienen algún todavía no? Ya están empezando a ingresar algunos datos, entonces, bueno, está funcionando bien. Con eso me quedo tranquilo. Listo, vamos a dar un par de minutitos, ¿sí? Para que ingresen esos datos. Continuamos. Como les digo, si tienen algún problema con el enlace, entonces lo hacemos con el chat, ¿sí? Ok. Pueden seguir ingresando esos datos, lo envían y luego vamos a ver eh, la información que ustedes enviaron, ¿sí? Creo que también demora de aprobación. Ah, ok. Muchas gracias por los que están
participando en esos datos, al ingresar estos datos, ¿sí? De acuerdo, continuemos. A ver, entrando en materia, ¿sí? Entrando en materia. Ustedes pueden utilizar el chat, ¿sí? Me gustaría que sea lo más interactivo posible, que ustedes puedan participar. En la medida en la que participen, pongan sus preguntas, incluso pueden escribir sus preguntas en el chat para luego responderlas. Y de sus comentarios y demás, entonces podemos hacer más enriquecedora esta charla. Miren, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Sí? Vemos un espacio de obra. ¿Qué es lo que ustedes notan aquí? ¿Cómo podrían definir en una palabra lo que están viendo aquí? ¿Es normal? ¿Así mismo es una obra? ¿Está bien? ¿Debería ser así? ¿No debería ser así? Desorden. Desorden, dice Jimena. Desorden, ¿cierto? Sí, lo que vemos es desorden. Y este desorden no es poco común en los proyectos, ¿sí? No es poco común en los proyectos, independientemente del tamaño, ¿sí? Hay proyectos más grandes en los que procuran tener un mejor orden, pero de todas maneras no se ve una eficiencia en la ubicación de materiales, en el flujo de trabajo, ¿sí? Tiende a haber un desorden. Claro, esto nosotros lo llamamos como un caos, ¿sí? Podemos tener un caos en la obra. Y claro, ese caos que se ve en la manera en la que organizamos las obras se traduce a un caos en varios aspectos del proyecto durante todo su desarrollo, ¿sí? ¿Cómo traducimos este caos ya en una obra de construcción? Este caos se traduce en sobrecostos, en entrega fuera de plazo, en mala calidad, ¿sí? De los acabados, de las terminaciones, de los rubros en general, falta de seguridad, ¿sí? La, la ocurrencia de accidentes, un ambiente hostil. ¿Y a qué me refiero con ambiente hostil? A una relación tensa entre contratistas, el constructor principal, los clientes, los proveedores, gente de las entidades municipales, o sea, hay mucha hostilidad, mucha tensión en los proyectos. E incapacidad para prevenir problemas. Entonces eso se traduce en mucha improvisación, ¿sí? Cuéntenme en el chat, ¿alguno de ustedes ha sufrido de alguno de estos problemas? Por lo menos uno, ¿sí? Yo creo que deben ser más, pero por lo menos uno de estos problemas, ¿sí? Si han sufrido de esto, pueden poner un pulgar, pueden poner un yo, pueden poner cualquier señal de que han sufrido en algún momento de sus proyectos de uno de estos problemas, ¿sí? Cuéntenme. Sí, ¿no es cierto? Hemos sufrido de estos problemas, ¿ok? Esto en realidad es un caos. Y hay varios estudios, sí, ya les voy a compartir algunos de los estudios, ¿sí? Pero hay varios estudios que nos muestran que las principales razones de sobrecostos son la falta de coordinación y la mala comunicación en los proyectos, ¿sí? Falta de coordinación y mala comunicación. ¿Qué pasa en la construcción? Hay un alto grado de imprevistos y contingencias. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no se sintieron, en lugar de arquitecto, ingeniero, constructor, no se sintieron como un bombero, ¿sí? Apagando incendios permanentemente, todo el tiempo resolviendo urgencias, todo el tiempo resolviendo imprevistos, ¿sí? Entre los datos de investigaciones que se realizaron, que están publicadas, por ejemplo, por McGraw-Hill, de la construcción, o el mismo Instituto Lean Construction internacional, muestran que solo un 40% de lo programado se cumple de una semana a otra, ¿sí? De lo que yo me comprometo a producir hoy con respecto a la próxima semana, si yo hago una evaluación el próximo viernes, he cumplido solo el 40%. Y eso les digo, un 40% en empresas de medianas a grandes, normalmente ubicadas o en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces, vamos a hacer un análisis de cómo podría estar el nivel de cumplimiento de nuestra empresa, ¿sí? Al final de esta charla les voy a mostrar algunos indicadores de proyectos que yo he tenido la oportunidad de acompañar, ¿sí? Por otro lado, escasa confiabilidad en la información. Esta escasa confiabilidad en la información produce desviaciones en costos y desviaciones en resultados en general, como por ejemplo lo que veíamos, los plazos de entrega, ¿sí? El plazo de entrega sufre también un impacto. ¿Por qué esa escasa confiabilidad de la información? Porque los métodos tradicionales de planificación y control de obras son métodos que se basan en muchos supuestos. Nosotros cuando planificamos los proyectos de manera tradicional, ¿sí?
utilizamos los rendimientos promedio de la industria, ¿no es cierto? Para eso tenemos los colegios profesionales, tenemos las cámaras, o si nuestra empresa ya tiene algunos años y suficiente información, tenemos nuestros propios rendimientos. Sin embargo, esos rendimientos de obra no consideran algunas contingencias que normalmente suceden durante el proyecto, como por ejemplo las lluvias, ¿sí? La intensidad de las lluvias, más allá de que sabemos la época de lluvias, ¿sí? Pero las lluvias impactan en el rendimiento. No conocemos los rendimientos específicos que van a tener los contratistas que vamos a tener en el momento de la ejecución. No sabemos el nivel de cumplimiento en las entregas de los proveedores que vamos a contratar en su momento, ¿no es cierto? El nivel de competencia de los profesionales, el nivel de competencia de la mano de obra, ¿sí? La capacitación y demás. Son cosas que asumimos. Asumimos que vamos a contar con todos los materiales. Asumimos que vamos a contar con el personal idóneo, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que nosotros imprimamos, por decirlo de alguna forma, muchos supuestos en nuestra planificación. Y al final no se cumple. Planificamos como una bolita de cristal. Entonces, esto con respecto a los métodos tradicionales y los métodos con los que trabajamos. Esto hace, ¿sí? Y aquí les muestro uno de los estudios. Es un estudio que mide el nivel de productividad de la construcción comparada con otras industrias. Si nosotros vemos la línea roja en mi pantalla, ¿sí? La línea roja que tiende a ser horizontal, es más, tiene una ligera tendencia a la baja, muestra que la industria de la construcción no ha mejorado su productividad. La línea azul nos muestra, en cambio, el promedio de las demás industrias, incluida la construcción. O sea, incluido el impacto negativo, por decirlo así, en el promedio de esta línea azul, incluida la construcción. Pero la productividad es mayor, es más alta, es más alta. Este es un estudio realizado desde el 64 hasta el 2009, ¿sí? Hay estudios actualizados al 2012 y la tendencia es la misma. Si nosotros vemos el desarrollo de la informática, cuando entró SAP 2000, AutoCAD, ¿no es cierto? Luego vinieron todos los softwares para planificación de proyectos, CPM, Project, Primavera. Todo este desarrollo informático surgió a finales de los años 60. Si vemos nosotros en la curva, de todas maneras, ese desarrollo informático no impactó positivamente en la productividad de la construcción. Y normalmente apuntamos a la tecnología como una forma en la de mejorar nuestra productividad. Pero ¿por qué? ¿Por qué es que no ha logrado impactar positivamente como debería en la productividad de nuestras obras? Porque la construcción tiene sus propias características, distintas a las de las demás industrias. Claro, si yo estoy fabricando jabones, por decirlo así, tengo una planta de producción cerrada en la que me llegan los insumos y luego yo controlo la mayor parte del ciclo de producción hasta que tengo mi producto terminado. En la construcción tenemos algunas características distintas. Bueno, una de ellas, sí, que esa no es muy distinta al resto de industrias, pero en nuestro caso, al manejarnos por proyectos, ¿sí? Los plazos son cortos. Los plazos son cortos y la presión de trabajo es alta. Si tenemos una alta presión en el trabajo, por un lado. Por otro lado, trabajamos de manera desintegrada. En un proyecto no es eficiente tampoco, ¿sí? Claro, no es eficiente como empresa que nosotros nos encargamos de todos los rubros, de todos los contratos, no. Nosotros subcontratamos con especialistas. Si nosotros somos los constructores principales, ¿sí? Subcontratamos posiblemente a un contratista de instalaciones, instalaciones hidrosanitarias, subcontratamos las instalaciones eléctricas, subcontratamos hormigones, no sé. Tenemos varios contratistas. Pero cada contratista tiene su propio contrato y rema para su lado, naturalmente. Ni siquiera decimos que sea con mala intención. Es la naturaleza del trabajo desintegrado que trabajamos como islas, ¿sí? Por otro lado, hay relaciones antagónicas. Tenemos relaciones antagónicas. El diseño, la construcción, el cliente, ¿sí? El cliente quiere todo lo más económico posible, lo más rápido posible y con la más alta calidad. Eso es lo que el cliente siempre exige, ¿cierto? Ahora, los diseñadores también necesitan cumplir sus objetivos de rentabilidad. Para cumplir sus objetivos de rentabilidad, la rentabilidad tiene mucha relación con el tiempo que se demoren en desarrollar los diseños, ¿sí? La cantidad de gente que ocupen para hacer esos diseños. Tienen que optimizar esos tiempos.
En la optimización de esos tiempos, con los requerimientos y las exigencias de los clientes, muchas veces los diseñadores, precautelando su rentabilidad o en muchos casos por lo menos salir con sus costos, caen en defectos de calidad durante los diseños. Tenemos diseños con defectos de calidad o diseños incompletos. Y esto afecta luego a la etapa de construcción. En la etapa de construcción, de igual forma, el constructor está velando por su rentabilidad. A la final, tenemos un negocio para obtener rentabilidad. Pero al velar por esa rentabilidad, necesitamos terminar el trabajo también de manera rápida, cumplir con los requerimientos del cliente. Y por momentos también los contratistas en este camino empiezan a caer en defectos de calidad. ¿Sí? Empieza a hacerse el trabajo más rápido, se quiere hacer el trabajo más rápido, pero no se logran los resultados que esperamos. Y esto genera pérdidas. Muchas pérdidas para contratistas y para constructores principales. Hablamos del dueño del contrato. ¿Sí? Se producen pérdidas para todos. Al final terminamos perdiendo todo. Y si a esto le sumamos el tema de la actitud mental, ¿sí? Lamentablemente, más allá de que la capacidad profesional de la gente de la construcción, arquitectos, ingenieros, constructores en general, tienen una alta competencia profesional, tienen una alta capacidad de resolución de problemas. Sin embargo, al no tener tampoco el acompañamiento de los métodos, los resultados no son buenos y la construcción se ha vuelto un poco, se ha resignado a los resultados. ¿Sí? Caramba, no nos ha ido mal en estos años, ¿para qué cambiar? Entonces no queremos cambiar, no queremos mejorar algunos aspectos que no son difíciles, pero que nos generarían muchos beneficios. Entonces, esa resistencia al cambio también es otra de las características que afectan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para mencionar algunos puntos. Nosotros en la construcción, ¿sí? Imaginémonos un trabajador que pega cerámica, ¿sí? Uno que pega cerámica o pega porcelana. ¿Sí? Al pegador de porcelana, normalmente, ¿por qué le pagamos? ¿Sí? ¿Cómo le pagamos normalmente al pegador de porcelanato, al pegador de cerámica? Así, pongan en el chat alguien que me quiera responder, ¿cómo normalmente le pagamos a esta persona que pega cerámica, porcelanato, azulejos o cualquier material de este tipo, de revestimiento? Estoy pendiente al chat. Cuéntenme, no sean tímidos. ¿Cómo le pagamos a la persona que pega el porcelanato? ¿O cómo le pagamos al pintor? ¿Sí? Normalmente, ¿cómo le pagamos a un pintor? Por metro cuadrado. Por metro cuadrado, ¿no es cierto? Por metro cuadrado de pared pintada. O por metro cuadrado de piso o de pared con cerámica o porcelanato. ¿Sí? Le pagamos por metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, le pagamos por pasearse por la obra, le paseamos por charlar con los otros trabajadores, ¿sí? Le pagamos por preparar la mezcla de mortero para luego pegar el material. No, no le pagamos para eso. ¿Sí? El costo de preparar mortero es más bajo. El costo de preparar mortero puede hacerlo un ayudante. El costo de pegar el porcelanato, ellos son especialistas para pegar el porcelanato, para realizar los cortes y hacerlo con toda la calidad. Por eso, el costo de un pegador de porcelanato es más alto que el costo de un ayudante que ayuda a mezclar materiales, ¿sí? A mezclar el mortero o el bóndex o el material que nos sirva para pegar, ¿no es cierto? Pero a ninguno de los dos, por supuesto, les pagamos por estar charlando, por estarse paseando o por estar contando chistes. No les pagamos para eso. Sin embargo, eso es lo que sucede en las obras. En las obras, al final, nosotros estamos pagando por metro cuadrado, ¿sí? Por metro cuadrado de pintura, ¿sí? Pero hay estas otras pérdidas. ¿Sí? Hay estos otros aspectos que generan pérdidas. Algunos me dirán, claro, Marco, pero bueno, yo pago por metro cuadrado y problema de él. Problema de él si conversa. Pero es que no es así. No es así. Porque sí afecta e impacta nuestro proyecto. Afecta e impacta nuestro proyecto por tiempos, afecta e impacta nuestro proyecto por lo que viene en los siguientes rubros, ¿sí? Son actividades que dependen de la primera, tenemos un encadenamiento de tareas. Impacta porque cuando el contratista de pintura, de porcelanato, empieza a ver afectados sus costos,
empieza a buscar la forma de recuperar con rapidez, haciendo las cosas a tropiezos. Entonces nos afecta. ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿qué tenemos nosotros como componentes del trabajo? Este ejemplo que les he puesto, pero ¿cuáles son normalmente los componentes del trabajo? ¿Sí? Hay una parte de trabajo productivo, el pegar el porcelanato. Hay una parte de trabajo contributivo, el preparar la mezcla, ¿no es cierto?, para poder hacer el trabajo de pegado del porcelanato. Y hay un trabajo improductivo. Me paseo, converso, hago chistes, pierdo tiempo. ¿Sí? Ese es un trabajo improductivo. ¿Qué hacemos normalmente? Les había dicho que una de las características que tenemos es que tenemos plazos cortos. Y esos plazos hacen que tengamos mucha presión en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las fechas límite empiezan a llegar? Empiezan a llegar las fechas límite, ¿sí? Y no estamos cumpliendo con el cronograma de trabajo. ¿Sí? Se nos está yendo el plazo. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Y con el mismo ejemplo incluso, ¿sí? De pegar porcelanato o pintar paredes. ¿Qué hacemos normalmente cuando está llegando la fecha límite? ¿Cómo buscamos llegar dentro del plazo? Cuéntenme. Yo les tengo activos en la charla. Trato de tenerles lo más activos. ¿Sí? Una persona, el más rápido del oeste, la más rápida del oeste que me diga, aquí tenemos horas extras. Tratar de acelerar el proceso, pagar horas extras. Exacto, pagar horas extras. Más gente, ¿no es cierto? A veces queremos poner más gente. O, como ustedes bien ponen en el chat, más horas de trabajo. Horas de un día adicional. Han habido empresas con las que he empezado a trabajar e incluso trabajaban los domingos. ¿Sí? De lunes a domingo en producción porque necesitaban salir con la obra. Y al final de aprender todo, incremento de personal, como también dice Nicolás, ¿sí? Alejandro también habla de horas extras, igual Marcela. Como les decía, empresas que trabajaban incluso el domingo, ¿sí? Para luego terminar trabajando de lunes a viernes y teniéndole la mañana del sábado solo como un día de contingencias, para ajustes. Por si acaso cualquier cosa no se haya logrado cumplir en los 5 días, entonces se logra cumplir el sábado y se empieza a trabajar secuencias de trabajo más ordenadas, ¿sí? Que decíamos al principio, secuencias más ordenadas y más eficientes, ¿de acuerdo? Entonces, esto que estamos haciendo de poner horas extras, de poner más personal, de poner más recursos, lo que sucede es que los trabajadores, más gente o más horas, siguen teniendo una parte de trabajo productivo, una parte de trabajo contributivo y una parte de trabajo improductivo. O sea, al final estamos tratando de ser más eficientes, pero con este símil que les pongo con esa tijera, ¿sí? Queremos optimizar, pero de todas formas vamos a seguir incluyendo esos, esos tres componentes. Por eso digo yo suelo decir, si metemos más gente o trabajamos más horas, lo único que hacemos es perder más, ¿sí? Seguimos perdiendo más porque tenemos parte de trabajo improductivo ahí. ¿Qué es lo que procuramos hacer con estas nuevas metodologías? Y esta nueva metodología que busca optimizar los recursos, como les decía, cómo logramos eliminar y reducir al máximo las pérdidas de nuestras obras. Eso lo hacemos a través de una estrategia o de un concepto que se conoce como Lean Construction. ¿Sí? Son construcción sin pérdidas. Se traduce como construcción sin pérdidas. Ustedes lo van a escuchar también como construcción esbelta, construcción magra, ¿no es cierto? Pero al final estamos minimizando las pérdidas. Entonces, ¿qué hacemos? En el enfoque Lean, nosotros apuntamos directamente al trabajo improductivo. ¿Sí? Directamente al trabajo improductivo, no necesitamos incrementar personal, no necesitamos incrementar horas, ¿no es cierto? Atacamos directamente al trabajo improductivo. Y con eso logramos hacer más con menos. ¿Sí? Logramos hacer más con menos. Un colega me decía, Marco, increíble, increíble cómo hemos incrementado la productividad, a pesar de que las primeras semanas de pandemia, sobre todo cuando ya nos dejaron ir nuevamente a obra. Es decir, es increíble cómo estamos produciendo lo mismo, pero hoy tenemos que trabajar con la mitad del personal por el tema de distanciamiento. ¿Sí? Por temas de distanciamiento, date cuenta, estamos entrando con la mitad del personal, sin embargo estamos produciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos
en las pérdidas, ¿sí? En las fuentes de desperdicio. ¿Cuáles son estas fuentes de desperdicio? ¿Sí? Les cuento las 8 fuentes de desperdicio conocidas en línea. Primero, defectos de calidad, ¿sí? Los defectos de calidad que les he venido comentando, ¿no es cierto? Defectos de calidad que podemos tener varios ejemplos: paredes mal aplomadas, instalaciones mal realizadas, ¿no es cierto? Una pintura mal terminada, el porcelanato mal pegado. O sea, hay un sinnúmero de defectos de calidad. Estos defectos de calidad se traducen en retrabajos, definitivamente, ¿sí? Retrabajos antes de la entrega al cliente, ojalá, ¿sí? Que implica más tiempo y más costo, pérdidas. O por otro lado, quedan estos vicios ocultos, estos defectos ocultos entre un maquillaje, como digo yo, pero luego salen. En nuestras obras de infraestructura definitivamente van a salir y van a llegar nuevamente a los ojos, a la vida de los clientes. Y eso produce insatisfacción en el cliente, ¿sí? Claro, tenemos un tiempo para resolverlo, el cliente nos va a presentar el reclamo y vamos a tener que resolver el problema, y eso va a ser tiempo y costo. Y mucho más, porque distinto es cuando tenemos al personal en obra. Otra cosa es cuando tenemos que trasladar al personal para resolver problemas de una obra de infraestructura que está entregada, ¿cierto? Y por otro lado, algo que tal vez se percibe menos, pero es incluso más grave: la insatisfacción de los clientes y un impacto en nuestra relación con ellos. Hoy, con tristeza, les digo, alguna vez en una publicidad en internet hace varios años ya, que un maestro de obra, que son muy buenos trabajadores, muy buenos profesionales en su campo, pero este maestro de obra se promocionaba y decía, construía casas sin intermediarios. Pero yo decía, entre líneas, dice que los ingenieros somos intermediarios, los arquitectos somos intermediarios, ¿sí? No, debemos mostrar nuestro profesionalismo también ahí. Y claro, para que un cliente siente el profesionalismo, tenemos que entregarle casas sin estos defectos, ¿sí? Siguiente, sobreproducción. La sobreproducción es producir más de lo necesario o producir antes de lo necesario, ¿sí? Exceso de inventario. Nosotros tenemos exceso de inventarios, por ejemplo, de materiales, de grifería, ¿no es cierto?, almacenados por si acaso. Pero esto produce, con esto se produce deterioro, a veces vandalismo y pérdidas, y esto también son menos recursos. Transporte innecesario. Nuestros clientes no nos pagan por transporte. Si por el cliente fuera que la ferretería o el proveedor quede al lado de la obra, por ellos mejor, ¿sí? Pero no es real. Entonces necesitamos entrar a minimizar las distancias de transporte. Las esperas por materiales, esperas por insumos, esperas por decisiones, esperas por dinero, esperas por aprobaciones, ¿sí? También son fuentes de pérdida. Movimientos innecesarios, ¿sí? Movimientos innecesarios. Lo mismo, ¿sí? Esto tiene relación, el transporte tiene que ver con materiales, con equipos. Los movimientos innecesarios son de personas, ¿sí? Movimientos innecesarios de las personas dentro de la obra. Y sobreprocesamiento también, procesos adicionales que no le añaden valor, ¿sí? Si posiblemente yo necesito 2 manos de pintura en una pared, no cabe que ponga 3 o 4. Y ese es un sobreprocesamiento y son cosas que suceden también en la obra. Aquí un resumen, digamos, de más o menos cuáles son estas fuentes de desperdicio. Hay mucho para profundizar, pero quiero dejarles algunas ideas importantes de estos conceptos. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en los desperdicios, que para muchos, el problema es que muchos no identificamos esos desperdicios. Los vemos como normales, como naturales. No vemos como algo que deberíamos eliminar. Un colega me decía, Marco, tengo un trabajador que es un campeón, es el más productivo de mi equipo. Si tú vas a la obra, vas a ver que él no para de correr. Corre a la bodega, de la bodega corre al frente de trabajo para entregar materiales, luego corre a ver los planos, luego corre, se pasa corriendo. Estoy orgulloso de ese trabajador, sin darse cuenta de que esa es una fuente de desperdicio. Hay muchas cosas debajo, ¿sí?, que él no está viendo, pero que hoy, por ejemplo, quienes estamos aquí, ya tenemos que ver con otros ojos cuando un trabajador está yendo y viniendo de un lado para el otro. Eso más bien es una muestra de que hay algo que hay que corregir para minimizar las pérdidas. Entonces, tenemos que saber identificar estas fuentes de desperdicio, porque al identificar estas fuentes, entonces vamos a conseguir ser más productivos.
sin necesidad de incrementar recursos de nuestros proyectos, sino más bien optimizar. ¿Sí? Ahora, para nosotros lograr que estas fuentes de desperdicio se minimicen en nuestros proyectos, ¿sí? Tenemos una metodología o una suma, ¿sí? Una suma de metodologías que se conocen como la gestión Lean de proyectos. Lean, como les decía, de esbelto, de sin pérdidas, de magro, ¿no es cierto?, de minimización de desperdicio. Esta gestión Lean de proyectos. Voy a contarles el panorama general. No significa que todo deba aplicarse de manera integral. Este es un proceso de ir paso a paso, de ir despacio, de empezar con pequeños pasos, ¿sí? Y de ir generando mejoras para progresivamente ir incorporando otros elementos de esta gestión Lean, ¿sí? Luego les cuento un poquito más de experiencias y detalles con los que se pueden empezar a dar los primeros pasos. Pero a donde se apunta es a eso, ¿sí? Se apunta a eso. A estas tres patas, por decirlo. La una es el tema de contratación. Llegar a modelos de contratación multipartes, a modelos de contratación de contratos colaborativos. ¿Sí? No, imaginémonos que yo soy el contratista principal. Entonces, yo firmo contrato con Jaime y firmo otro contrato con Edison y firmo otro contrato con Marcela y otro contacto con Jorge. Otro contrato con Jorge. ¿Sí? Ese es el modelo natural, el que normalmente utilizamos. En el otro caso firmamos un contrato todos. Todos firmamos un contrato. Ese es un tema que se va haciendo progresivamente, o sea, esto no es, digamos que este es el último paso de Diego. Este es el último paso, ¿sí?, de todo este sistema de gestión. Pero tenemos otros dos aspectos. Uno dentro de la parte de producción, ¿sí?, que es el LPS, el Last Planner System, que ya les voy a contar, ¿sí? El tema BIM, que probablemente varios de ustedes ya han escuchado, ¿sí? BIM, que está enfocado en el diseño y también en la construcción. Ya les cuento un poquito más. Entonces, para entrar en detalle, pero este es el panorama general, ¿sí? Integrando estos tres elementos, logramos vencer todas esas características que tenemos en la construcción: trabajo desintegrado, presión del tiempo, relaciones antagónicas, ¿no es cierto? Logramos vencer esos obstáculos y maximizamos los resultados que tenemos. Maximizamos, o sea, ya vamos a ver cuáles son los resultados que se pueden conseguir. Cuando hablamos de contratación, les decía, el método tradicional es un contrato individual, ¿sí?, con cada uno. Pero esto genera que cada quien reme para su lado, cada uno rema para su lado. Y si estamos en un mismo bote, cada uno remando para su lado, no nos llame la atención que estemos sin un rumbo concreto y que a la final podamos llegar de cierta forma a nuestro destino, pero sin un uso eficiente de los recursos, ¿sí?, y con pérdidas de diferentes actores, ¿sí? Porque a la final, desde los subcontratistas van absorbiendo parte de las pérdidas y también el contratista principal termina también absorbiendo parte de las pérdidas, ¿sí? De hecho, en cierta medida, hasta el cliente termina asumiendo las pérdidas. Lo que buscamos en este sistema, en el IPD, es tener un esquema en el que tenemos objetivos comunes y cuando el proyecto gana, todos ganamos, ¿sí? Cuando el proyecto gana, todos ganamos. Les insisto, este es un modelo de contratación que, aterrizándolo completamente, es un modelo que se está utilizando ya en Estados Unidos, en Europa y en Australia, ¿sí? Hay países en Europa como España en los que están empezando a avanzar en este camino, y en América Latina todavía no, ¿sí? Todavía no. No conozco casos, incluso con los colegas con los que trabajamos, no conozco casos de empresas latinoamericanas que ya estén trabajando un IPD, porque también ahí necesitamos integrar a los abogados, y por momentos los abogados también dicen, si alguien más lo hace, lo hago yo también. Nadie quiere dar ese primer paso, ¿sí? Pero seguramente cuando vean los resultados que están consiguiendo estas otras organizaciones, ya empecemos a caminar hacia allá, ¿sí? Ahora vamos a la otra punta, la gestión del diseño. La gestión del diseño. Y aquí hay un concepto importante que quiero darles antes de entrar al tema BIM. El diseño por valor objetivo es un concepto que
cambia nuestra forma de manejar los diseños, ¿sí? Dejamos de presupuestar para un diseño, ¿sí? Normalmente me dan un diseño y yo hago el presupuesto, ¿no es cierto? Así lo hemos trabajado generalmente. Me entregan los diseños y yo hago el presupuesto. No, ahora vamos a cambiar la orientación. Lo que hacemos aquí es diseñar para un costo y unos valores concretos, ¿sí? ¿Qué requerimientos quiere el cliente cumplir con ese proyecto? ¿Y cuál es su presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto que tiene? ¿Cuáles son los costos que puede manejar? Ah, ok, entonces, por ejemplo, sí, no, yo quiero una casa que tenga estos servicios, ¿no es cierto? Estas funcionalidades, y tengo un presupuesto de $100,000, ¿sí? $100,000, ok, entonces yo hago un diseño dirigido a que cumpla esos requerimientos y que no se pase de los $100,000, ¿sí? Entonces, estoy siendo más eficiente, estoy optimizando el trabajo, ¿sí? Y no me encuentro con este escenario en el que primero el cliente presenta todos los sueños que tiene, yo hago los diseños, luego preparo el presupuesto y cuando el presupuesto ya está, entonces llega el cliente y dice, no me alcanza, no tengo el capital, no puedo pedir un préstamo, el banco solo me da este monto, o sea, me quedo con esas. No, cambiemos el diseño. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Retrabajos. ¿Sí? Estamos haciendo retrabajos. ¿Sí? Entonces, al nosotros producir un diseño, pero sin tener claro qué es lo que el cliente valora y no teniendo claro cuánto el cliente puede pagar por esto, entonces caemos en este. ¿Cómo podemos facilitar el diseño para un presupuesto? Entonces ahí entra el concepto BIM, ¿sí? Con BIM, en diseño, nosotros podemos estructurar los modelos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones en general, mecánicas, eléctricas, hidrosanitarias, en un solo modelo, ¿cierto? Lo presupuestamos, ¿sí? O vamos, durante el diseño nosotros ya vamos estableciendo una estrategia para que no se pase, no se pase del presupuesto de ese diseño, entonces vamos a tener diseños más eficientes, ¿sí? Con estos modelos BIM. Claro, estos modelos BIM tienen que ser realizados de una manera eh, muy, muy empresarial, ¿sí? Muy empresarial, muy organizada también. Porque así como vimos la primera imagen del caos, hay muchos modelos BIM que más son modelos 3D que son un caos, son un caos. Son modelos pesados, son modelos que necesitan computadoras muy sofisticadas y son modelos que no nos facilitan, porque imagínense cuando uno ve un modelo pesado y que para sacar cada dato, para poder procesar información, tenemos que esperar tiempo porque las computadoras empiezan a sudar por ese manejo del modelo 3D, también estamos entrando en pérdidas de espera, ¿sí? Es porque el modelo no es eficiente. Necesitamos trabajar los modelos también como un sistema de eficiencia. De esa forma, esa información generada en estos modelos BIM, claro, va definitivamente a facilitar la gestión de obra, ¿sí? Toda la información que tenemos ahí nos va a permitir gestionar de mejor forma la obra. Perfecto, voy a leo los comentarios al final, ¿de acuerdo? Para seguir un poquito con el libro. Ahí creo que Jimena también me va a ayudar un poquito. Entonces, como les decía, la gestión de la información de obra nos va a permitir tener en la etapa de construcción obras con un manejo mucho más eficiente, ¿sí? Mucho más eficiente. Para eso nos ayuda este concepto del Building Information Model, ¿sí? Toda la información de todas las disciplinas incluidas e incluso podemos ahí plantear esquemas de construcción. Toda esta información que manejamos de obra en este modelo, lo trabajamos también con un sistema de producción en obra. Entonces aquí entramos a un punto clave. Nosotros tenemos los métodos tradicionales de planificación y control de obras, ¿sí? No digo que sean métodos que no debamos utilizar. Incluso cuando nosotros presentamos una propuesta o una oferta, son requisitos de la planificación, obviamente, hacerlos con estos métodos tradicionales, estos métodos predictivos, un diagrama Gantt, nuestro presupuesto, nuestro análisis de precios y demás, ¿cierto? Sin embargo, estos métodos, si bien son buenos para esta etapa, luego en el momento de la producción necesitan ser complementados para lograr mayor eficiencia a pie de obra.
Esa eficiencia se consigue con este sistema conocido como Last Planner, ¿sí? Last Planner, que significa el último planificador, porque es quien toma las decisiones al final, ¿sí? Toma las decisiones del momento de la ejecución de la obra. Para esto tenemos 3 momentos de planificación. El primero es una planificación colaborativa que hacemos con los contratistas. Básicamente, del plan inicial, nosotros, este plan, este diagrama Gantt, este que les digo que hacemos un poco con la bolita de cristal, este tiene que ser aterrizado ya por quienes van a ejecutar, los contratistas. ¿Quiénes son los contratistas de cada rubro que van a ejecutar esta parte del trabajo? Con ellos lo que hacemos es un aterrizaje, una depuración, un plan colaborativo, ¿sí? Y este plan colaborativo va a generar un compromiso inicial de todos con el cumplimiento de esos objetivos. Luego pasamos a una siguiente etapa en la que hacemos el plan anticipado, se conoce como plan anticipado o look ahead plan, ¿sí? Aquí, como les muestro en mi imagen, ¿sí? la imagen del medio, nosotros ponemos paneles de las próximas semanas, 3, 4 semanas adelante, ¿sí? Para ver qué tareas tenemos que hacer 3 o 4 semanas adelante y tomar las precauciones necesarias para tener todos los recursos, tener el personal, tener los materiales, tener la plata, tener el espacio y todo lo necesario para que la obra pueda avanzar sin problemas, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es gestionar el flujo del proyecto, gestionar el flujo. Quienes están en ciudades, veo por un comentario que tenemos también alguien de Perú por aquí, quienes están en ciudades capitales, ¿sí? Donde funcionan ministerios, prefecturas, gobernaciones, no sé. Las autoridades normalmente van en su vehículo y adelante van unos motorizados deteniendo el tráfico, ¿sí? Para que el vehículo de la autoridad no se detenga y avance, ¿sí? Entonces van cuadras adelante en la vía para evitar que el tráfico detenga el avance del vehículo de la autoridad. El concepto más o menos es ese. 3 o 4 semanas adelante, lo que nosotros hacemos es fijarnos qué podría impedir que nosotros ejecutemos los trabajos y nos damos el tiempo suficiente para eliminar esos obstáculos, ¿sí? Y finalmente viene la producción semanal, ¿sí? Compromisos concretos de producción, que como yo les decía al principio de la charla, normalmente se cumple un 40%. Empresas de medianas a grandes, un 40%, ¿sí? Entonces, acá la idea es por lo menos duplicar, ¿sí? Si hablamos del 40, duplicar ese cumplimiento de compromisos de producción. En otras palabras, vamos a duplicar también la producción, ¿sí? Si cumplo lo que prometo, entonces voy a tener mejores resultados. Un colega, un cliente me decía, Marco, si me dijeron que me podías ayudar a que los contratistas cumplan lo que ofrecen. Si logramos eso, yo me siento totalmente satisfecho. Y es que es así. Y es necesario que todos en el equipo cumplamos nuestros compromisos. Para mí, esto es como una cadena. Es como una cadena, cada uno es un eslabón. Entonces, por eso es importante fortalecer el trabajo colaborativo. Y esta metodología, Last Planner, concretamente, ayuda a fortalecer ese trabajo colaborativo, ¿sí? Con la participación de todos. Sobre todo porque son los especialistas, son quienes van a ejecutar el trabajo y quienes pueden ir coordinando las secuencias de trabajo, van coordinando lo que se va a hacer cada uno de los días, ¿sí? Y pueden incluso lograr resolver problemas en conjunto, ¿de acuerdo? Se suman los talentos de todos y así es como se pueden obtener mejores resultados, ¿sí? Entonces, yo les decía que uno de los principales problemas que se tiene por cuando hablamos de sobrecostos es falta de coordinación y falta de comunicación. Y para eso tenemos que comunicarnos, ¿sí? Y regreso a las imágenes anteriores, ¿sí? Comunicarnos en equipo, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser solo de manera presencial. La pandemia, digamos que el lado positivo dentro de todo el sufrimiento que generó, de todos los problemas que nos generó esta pandemia, pero digamos que uno de los lados fue el tema de la tecnología, aceleró el uso de tecnologías para nosotros. Entonces podemos trabajar de manera colaborativa también desde estos aspectos tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos el valor de ese trabajo colaborativo,
es cuando vamos a empezar a ver cómo se eleva el desempeño y la productividad, cómo empezamos a eliminar las pérdidas de nuestros proyectos, a optimizar los recursos de nuestros proyectos, ¿sí? Este es un gráfico de un proyecto real, ¿sí? Es un proyecto en el que tengo todavía el gusto de estarles asesorando y estarles acompañando en el proceso justamente de puesta en marcha de todo este sistema, que no es un software, ojo, no es un software, no es que haya que comprar tecnología, comprar licencias, para nada. Sistema porque es una metodología que tiene un concepto global, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo, yo les decía, empezaron con un cumplimiento del 12%. O sea, de lo que ofrecían para la siguiente semana, ¿sí? Lo que lograban cumplir el 12%. Luego empieza a elevarse este cumplimiento, ¿sí? Hasta que empieza a estabilizarse alrededor de entre 75 y 80%. 75 y 80% de cumplimiento. Entonces esto obviamente elevó la productividad. Al final el proyecto terminaron entregándolo 4 semanas antes de lo que estaba previsto. Esto generó mucha satisfacción para el cliente, ¿sí? En este caso, el cliente, a ver, esta constructora entregó el proyecto semanas antes, pero respetando el presupuesto, ¿sí? Fue el mismo presupuesto. Hay otros casos en los que a pesar de tener un colchón, ¿sí? A pesar de tener un colchón en un proyecto, por ejemplo, logramos generar un colchón de 2 meses, y era un proyecto más grande, lograron un colchón de 2 meses, pero no entregaron el proyecto 2 meses antes. ¿Por qué? Porque si tengo tiempo, no tengo que correr. Porque acordémonos que cuando corro, también puedo perder dinero. Pierdo recursos, ¿no es cierto? E incluso temas de seguridad, que hay que tener cuidado. Cuando uno corre, hay más riesgos de accidentes y de problemas de seguridad, ¿no es cierto? Y de salud ocupacional. Entonces, yo decido cómo utilizo ese función. Pero al final, incremento el cumplimiento de compromisos de producción. Entonces estoy combinando las herramientas y la gestión técnica, la gestión de tareas que normalmente tengo en obra, el avance de obra, el avance en costos y demás, pero lo estoy combinando con la gestión de las personas. Y al final, particularmente en la construcción, son quienes gestionamos mucho esa productividad. Pero claro, no solo nos quedamos con cumplir los compromisos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no cumplo? También revisamos y levantamos cuáles son esas causas por las que no estamos logrando cumplir. Porque si no aprendemos de nuestros errores, no podemos ir mejorando la productividad de nuestras obras. Porque uno de los defectos que tenemos es repetir y repetir y repetir los errores, ¿sí? Por eso a veces decimos que los constructores, más que tener 30 años de experiencia, tenemos 1 año de experiencia repetido 30 veces, ¿sí? Porque muchas veces en la obra se repiten los errores. Si nosotros tomamos en consideración, vamos registrando los errores, luego incluso, como ustedes ven en este cuadro, vamos viendo cuáles son los errores que más se repiten, cuáles son esos errores que más se repiten. Y claro, ahí podemos enfocarnos en atacar aquellos que más se repiten y eso también coadyuva a que mejoremos la productividad en nuestras obras, ¿sí? Antes de mencionarles cuáles son los beneficios generales que se pueden conseguir con esta metodología, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles la pantalla de los problemas que ustedes mencionaron, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que tienen? Estaban un poco tímidos, parece, por eso hubo pocos que lo comentaron aquí en la pantalla, hubo otros en el chat también, ¿sí? Pero miren, falta de seguimiento del trabajo del personal, ¿sí? Tema de seguimiento de los compromisos de producción, demora en pago de los clientes, ¿sí? Miren, y antes de contarles la anécdota, veo los otros, demora en aprobaciones municipales, ¿sí? Mala actitud del obrero, desperdicios de material, mal uso del material, control de mano de obra, calidad del trabajo, ¿sí? Defectos de calidad, como les había dicho, variación en precio de materiales. Ok, estos son algunos de los problemas, ¿sí? Hay cosas externas en las que nosotros no tenemos influencia. Hay cosas externas que nosotros no controlamos ni podemos influir. Salvo que alguno de ustedes que tenga amistades, pero de los que, como comentábamos antes de empezar la charla con Evelyn, los temas de los precios de los materiales, del acero y demás, o sea, impactan, generan un impacto en nuestros proyectos. Lo que sucede es que hay cosas externas
que no podemos cambiar. Entonces, enfoquémonos en lo que sí, en lo que está dentro de nuestra organización, en lo que está dentro de nuestro equipo de contratistas, de mano de obra, ¿sí? Y miren, con respecto a esto de las demoras, ¿sí? Si nosotros tenemos una proyección de 3 o 4 semanas en el futuro y podemos anticiparnos a lo que va a pasar, podemos tomar mejores decisiones. Y entonces, esto suma a la toma de decisiones, de poder ver más adelante, ¿sí? Aprobaciones municipales, también. Las aprobaciones son un tema externo, pero que nos puede ayudar a tomar decisiones. Alguna vez en un proyecto tuvimos una palmera en el medio del terreno y necesitábamos que el Ministerio de Ambiente autorice el movimiento de esa palmera. No podíamos sacarlo. Pero claro, como sabíamos de este problema, entonces, ¿qué sucedió? Se designó un responsable, bueno, eso ya es parte de un poco del detalle de la metodología, pero se designó un responsable para que se encargue de esa gestión, digámoslo así. Pero al acercarse la fecha y no lograrlo, esa responsabilidad empezó a pasar a instancias más elevadas, hasta que de hecho prácticamente el gerente tuvo que tener una conversación con el municipio para que eso pueda autorizarse, ¿sí? Y que no genere más demoras en el tiempo. Entonces es un tema de gestión, es un tema de coordinación, es un tema de mejorar la comunicación, que como me decía un cliente y colega argentino, me decía Marco, pero no nos enseñan, en las facultades no nos enseñan estos aspectos, ¿sí? Nos enseñan diseño, nos enseñan los reglamentos, las normativas y todo, pero no nos enseñan a comunicar y a coordinar, ¿sí? Entonces, claro, definitivamente son habilidades que necesitamos mejorar y fortalecer. Beneficios que se consiguen cuando aplicamos estos conceptos. Y como yo les decía, este sistema de las Planner es con el que normalmente arrancamos. Todavía no hay cosas como BIM o los IPD, los contratos. Eso por un momento nos olvidamos. Un plan colaborativo que nos ayude a comunicarnos y a coordinar mejor. Basta, ¿cierto? Pero claro, ya cuando empezamos a trabajar con esto, logramos reducir accidentes, logramos mayores rentabilidades para nuestras empresas, logramos un desvío en el plazo menor, sí, yo les conté algunos ejemplos de reducción de plazo incluso, pero desvíos de plazo menores en general, mayor productividad, un mayor nivel de cumplimiento, ya no el 40 que les decía, sino un 80% de cumplimiento y definitivamente una mayor satisfacción del cliente. ¿Cómo? Combinando esta manera de gestionar a los equipos y a las personas con los métodos que también nos ayudan a gestionar las tareas que habitualmente manejamos, ¿sí? Eso como un resumen que quería contarles. Como yo les decía, un trabajo que se viene haciendo en muchas partes del mundo y tenemos el gusto de nosotros también estarlo haciendo aquí en el Ecuador. Y nada, abierto aquí a sus preguntas, a sus inquietudes, a los desafíos, a lo que ustedes consideren para poder solventar cualquier inquietud. Con mucho gusto. Veamos, algo estaba también. Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí, Javier. Sí. Aquí, utilizando la metodología, ¿cómo podría ser? Supóngase yo tengo una obra en un lugar alejado donde tengo 3 ferreterías que más o menos son proveedores. Ahora, mi ferretería de confianza, la que me ayuda, o sea, me espera mis pagos, me cobra más. O sea, un poquito más. Supóngase una tubería me cobra unos 50 centavos más, haciendo relación con otra ferretería. Entonces, eh, utilizando la planificación, tendría que yo primero sacar la lista de toditos los materiales que voy a hacer y eso irle cotizando, no sé, cada semana, cada semana sería digamos, a las 3 ferreterías. Y de ahí para yo poder analizar en costo cuál me conviene o me mantengo con mi ferretería de confianza que siempre me presta. Muy buena pregunta, Javier. Mira, aquí, bueno, ya al final les voy a dar también mis datos de contacto y demás para seguir conversando y cualquier
y mayores inquietudes, seguirlas charlando, porque este es un tema que da para seguir ampliándolo, ¿sí? Pero mira, acá en Lean, como se llaman estas metodologías en general, este concepto en Lean Construction, hay un concepto que es fundamental que tiene que ver con que optimizar el conjunto es más importante que optimizar las tareas individuales. Cuando tú optimizas el conjunto, estás logrando estás reduciendo pérdidas, ¿sí? Entonces, con respecto a tu pregunta, claro, ¿qué hacemos ahí? Sí hay que analizar cuál es el volumen de compra que vas a realizar, ¿no es cierto? Porque no solo tiene que ver con cuánto te cuesta unitariamente el material, sino que tienes que considerar también el transporte. Tú me dices, tengo unas ferreterías cercanas, pero la de confianza queda lejos, ¿ok? ¿Cuánto me cuesta transportar los materiales hasta el sitio? ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, también hay que considerar. Y dentro de eso, cuando tú ya haces análisis de todo la cantidad de material que vas a utilizar y el transporte, entonces de ahí sí haces un análisis de costos y puedes decidir si te quedas con la otra ferretería, la de confianza que queda lejos, ¿sí? Incluso tú me dices que te cobra más, aunque, no sé, posiblemente te dé crédito, ¿sí? Pero con la ferretería cercana que posiblemente te resulte mejor, ¿sí? Entonces, es necesario hacer el análisis del contexto para que tú logres optimizar esos recursos y al final te quede una mejor rentabilidad en el proyecto, ¿sí? Entonces, yo diría que sí, tienes que analizar el conjunto, tienes que analizarlo como conjunto. Y por otro lado, como una recomendación que un poco también por lo que suele suceder en la construcción, no compres todo y lleves a la obra, ¿sí? Porque eso también implica pérdidas, ¿sí? Se puede hacer una negociación con la ferretería para que tú te comprometes a comprarle el volumen, pero que las entregas sean parciales en función de tu plan de producción, ¿sí? A veces pensamos que no, es mucho mejor. Estamos acostumbrados a esa producción en masa. Creemos que la producción en masa nos va a ayudar a ser más eficientes, pero no es así, no es así, todo lo contrario. Nosotros debemos tener ciclos de producción, ¿sí? Lotes de producción cortos, pequeños, y esto a la final va a generarte mejores rendimientos como negocio, ¿sí? Eso, Javier. No sé si con eso respondí completamente tu pregunta, si no, cualquier pregunta estoy aquí. Gracias, ingeniero. Gracias, Javier. Ingeniero, permítame leer el comentario que escribe Joseph Santiesteban. Ajá. Dice, buenas noches, escribe Joseph desde Perú. En el caso de presupuestos para vivienda, sí, tiene razón. El cliente pide maravillas de diseño y cuando evalúa sus costos no le alcanza y su construcción se queda a medias. Eso es lo que comenta. Sí, sí. Esto indica que puede construir por partes y para la metodología BIM nos basamos en ratios para determinar el costo final de la obra y la elaboración del expediente en paralelo, por lo que son edificaciones modulares, manejando ratios que nos dan cierta precisión de costos. Eso es lo que dice Joseph Santiesteban. Muchas Y gracias, además Joseph, dice, esto es para obras públicas. Eso es lo que... Muchas gracias, Joseph, por tu comentario. Así es, tiene razón. De hecho, por eso, y tú mencionas también el tema de BIM, BIM nos ayuda mucho en este manejo de la información también para esa toma de decisiones, ¿no es cierto? Antes de materializar ya el proyecto, nos ayuda mucho en esa toma de decisiones. Pero justamente tenemos que hacer estos análisis previos, ¿sí? BIM nos ayuda a la toma de decisiones, pero no podemos dejar como una caja negra todo ese tema. A veces el error que se comete en las empresas, varias empresas he visto, que claro, como normalmente la gente joven tiene mucha más facilidad para el manejo de la tecnología, entonces dicen necesito un profesional BIM y traen un profesional joven para que maneje los modelos, ¿sí? Sin embargo, siempre es importante que sobre los modelos esté el análisis y la toma de decisiones con profesionales de más experiencia. ¿Sí? Allí hay que combinar la experiencia, ¿sí? Con la facilidad tecnológica que tienen los jóvenes, ya se hace un match buenísimo. O sea, ahí se genera una gran sinergia, porque además los jóvenes van aprendiendo también ese lado tan importante que es el de la toma de decisiones.
Gracias, Jimena, gracias, Joseph, y Javier también. No sé si tienen alguna otra inquietud. En el chat no hay más comentarios. Si de los asistentes desea preguntar, por favor levante su mano y haga la pregunta. Están Buenas, ustedes del espacio. buenas noches, Marco. Primero que nada, felicitarte por la grandiosa exposición. Realmente nos das apertura a otro tipo de conocimientos también. Gracias. Quisiera ver si nos podrías aclarar un poquito. Tú comentabas sobre que actualmente se está ya en otros países manejando un tipo de contratos en los que no solo se compromete el contratista, sino subcontratistas e incluso el cliente. Es como una opción de ganar, ganar entre todos. No sé si nos puedes comentar un poco más de aquello. Por supuesto, por supuesto. Mira, solo en el chat les voy a poner también un enlace con mis datos de contacto, ¿sí? Para si se les queda alguna duda que no la lleguen a hacer aquí en el evento, entonces podemos charlarlo en cualquiera de las redes, ¿sí? Mira, Lenin, sí, estos contratos se conocen como IPD, ¿sí? Integrated Project Delivery. ¿Qué quiere decir? Esto surgió en Estados Unidos, ¿sí? Surgió en Estados Unidos y se fue puliendo, perfeccionando ya con el desarrollo de esta metodología. Básicamente lo que se logra es alinear a todos los contratistas con un objetivo común. Y claro, por eso yo les digo, hay que empezar, y yo normalmente sugiero que empecemos con las metodologías de producción, ¿sí? Empezamos con, por ejemplo, en Last Planet, empezamos la coordinación y la colaboración en obra, ¿sí? Luego de lograr un mayor nivel de colaboración en obra, tenemos que incorporar al resto de la empresa y las áreas administrativas, financieras, talento humano y demás, porque la obra no avanza, la obra no avanza si las áreas de apoyo, compras, talento humano, no también aportan con sus recursos, ¿sí? Con su trabajo, su gestión, para que la obra avance de manera eficiente. Pero claro, luego viene un tercer nivel, contratistas, proveedores, gente externa a la empresa, incorporarles también a ellos. Entonces, claro, una parte de la incorporación en la construcción de los contratistas, por ejemplo, son este tipo de contratos que se llaman contratos colaborativos. Entonces, por eso les daba el antecedente para que no pensemos que de directo tenemos que lanzarnos al contrato, porque va a haber mucha resistencia de parte de los contratistas a firmar este tipo de contratos, ¿sí? Por eso les digo, hay muchos beneficios, como los que les mencioné, que se están generando sin necesidad de firmar todavía esos contratos. Sin necesidad de firmar contratos IPD, ya los beneficios que se están generando para constructores principales y contratistas son altísimos. Sin embargo, y yendo ya al punto de los contratos, en estos contratos lo que hacemos es fijar objetivos comunes como proyecto. Ya no hay el objetivo de Jaime, el objetivo de Mario, el objetivo de Lucía y el objetivo de Marco. No, ahora los objetivos son comunes. Tenemos un objetivo como proyecto. Si el proyecto gana, todos ganamos. Si el proyecto queda tablas, pues todos quedamos tablas. Si el proyecto pierde, pues todos perdemos, ¿sí? Entonces, nos incorporamos, ¿sí? Conjuntamente. Entonces, es un contrato multipartes, ¿sí? Todos firman un mismo contrato. Tiene sus particularidades. Claro, cada sector, por ejemplo, posiblemente hay ciertos datos de rendimiento, de rentabilidades esperadas por el contratista hidrosanitario, por el eléctrico, por el principal. Pueden haber también, pero todo eso se negocia con transparencia. Por eso te digo que va más adelante en el proceso, porque llegamos a niveles de transparencia en el que incluso parte de nuestros costos pueden ser compartidos con el equipo. Entonces notas que ahí ya estamos hablando de un cambio cultural particular, ¿no es cierto? No es fácil para uno coger y compartir sus costos, así sea un poco. Aquí me estoy ganando el 10%, el 15%. Eso implica ir haciendo ese cambio de chip, ¿sí? Por eso posiblemente es que todavía en Latinoamérica, personalmente no conozco que se hayan firmado ya este tipo de contratos. En España, por ejemplo, ya se están firmando y en Australia, Inglaterra, Estados Unidos, eso ya viene desde hace mucho tiempo. Entonces,
Pero más allá de que todavía nos falte ese cambio cultural para firmar esos contratos, podemos conseguir buenos resultados, buenísimos resultados con las metodologías anteriores a los contratos IPD. No sé si con eso respondí, Len. ¿No? Sí, muy gentil, muchas gracias. Excelente. Ahí les compartí también un link, como les decía, en mi contacto. Luego entiendo que vamos a compartirles algo más de información. Ingeniero, Entonces ahora, ojalá, perdón, creo que le interrumpí. ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Marco. Marco Zurita le habla. Me parece interesante, muy bueno el moderno, la moderna metodología para gestión de proyectos. Me gustó mucho. Hay mucha herramienta para poder disminuir las pérdidas que lo estamos haciendo. Pero la pregunta es muy bueno para obras urbanas, pero para obras de construcción pesada, yo le querría decir, por ejemplo, muy bueno para obras urbanas, ¿no es cierto? Y si vamos a diseñar para un presupuesto. Yo le digo, si es que solo este concepto es válido también para una central hidroeléctrica. El concepto de diseñar para un presupuesto. Diseñar para un presupuesto para obras urbanas, para vivienda, ¿cierto? Perfecto. Me parece muy bien. Interesante. Muchas veces individualmente ya se le ha utilizado sin saber nada de las siglas que usted está poniendo en inglés. Ya se lo ha utilizado por intuición. Pero la pregunta es, ¿para una central hidroeléctrica vale? Ok, listo. Gracias, Marco, por la pregunta. Aprovecho para luego dar mi punto de vista. Joseph en el chat está pidiendo complementar, opinar o algo referente también, entiendo, Joseph, a lo que dice Marco. Más bien aprovecho para darte la palabra, si quieres activar tu micrófono, y luego un comentario al respecto. Ingeniero Marco, buenas noches. Habla Joseph desde Piura, de la ciudad de Perú. Claro, con respecto a lo que dijo el ingeniero anterior, si bien es cierto, en hidroeléctricas no es factible función, porque acá, por ejemplo, en Piura hicieron el proyecto del Alto Piura, lo trataron de hacer también con esta metodología BIM, y al final, cuando estaban en el proceso de construcción, pidieron más adicionales, que el sobrecosto se generó incluso hasta un 40%. Han habido muchas empresas y hay incluso hasta denuncias penales por exceso de costos, porque yo pienso que para una metodología BIM tenemos que tener antecedentes previos en los cuales nosotros podamos manejar ratios exactos sobre el tipo de trabajo que se va a hacer. Acá en Perú ya se utiliza la metodología, por ejemplo, para colegios. Los colegios tenemos instituciones como PRONIEC, Ministerio de Educación, ellos ya manejan sus propios ratios. O sea, a veces ni te revisan el expediente y dicen, ¿cuánto cuesta construir un colegio de 3 pisos? Ah, ya, te cuesta, por ejemplo, 2.000 soles el metro cuadrado. Entonces, bajo ese concepto, el contratista, como dijo usted hace un momento, mediante un contrato colaborativo que es expediente y ejecución a la vez, nos permite a nosotros limitar o llegar hasta cierto punto. Sabes que tienes 2 millones para ejecutar, con 2 millones tienes, no es tu tope máximo, por lo cual si tú te excedes, no te voy a dar adicional. Si tú te quedas más abajo, te voy a quitar lo que estás haciendo de menos. Así que procura que tu proyectista, en función de tu contratista, o tu ejecución, llegues al mismo tope de que a tal punto que los 2 millones se han gastado hasta el último sol, porque generar documentación para devolver o para darte un sol más genera muchos problemas burocráticos, en este caso en Perú. Por eso es que lo que yo decía, es un poco difícil en infraestructuras no muy conocidas, o con lo cual no hay mucho profesional o muchos antecedentes previos, ¿no? Hidroeléctricas. Acá en Perú hicieron también el proyecto del Alto Piura, que se basa en lo que es también una central hidroeléctrica. También tuvimos este problema. Por eso yo creo que la metodología bien más sería para temas más puntuales, ¿no? Eso es lo que yo pienso, mi punto de vista, ¿no? Eso sería todo, ingeniero Marco. Gracias, Joseph, por tu comentario. Miren, y bueno, buena tu pregunta,
Marco, a ver, el tema es que estaba buscando un pequeño dato nada más. Miren, la lógica de los proyectos de gran envergadura es distinta, ¿sí? A la lógica natural que tenemos en la gestión de proyectos inmobiliarios o privados o incluso públicos, pero de menor envergadura. Los proyectos de gran envergadura, por ejemplo, y recuerdo aquí a un colega, hay un colega que es especialista, mexicano, especialista en proyectos de gran envergadura, su nombre es Marcos González. Él dice que, por ejemplo, el concepto de sobrecostos en un proyecto de gran envergadura no es el mismo que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Él por ejemplo, estábamos charlando en alguna ocasión y decía, mira, el problema es que los proyectos de gran envergadura, hay muchas cosas que suceden en el camino, como decía Joseph, ¿sí? Hay cosas que suceden, que aparecen en el camino y que es difícil en los estudios previos de ingeniería y demás determinar. Se tienen que ir descubriendo en el camino. Y así es como se van desarrollando. Lamentablemente, en muchos de los proyectos de tipo público en el mundo, y no, o tal vez principalmente en América Latina, son proyectos que, claro, tienen mucho estos ojos de que cuidado y van a usar mal el dinero y demás, ¿no es cierto? Pero en proyectos de gran envergadura, los desafíos de ingeniería son tales que, claro, apuntarle a un valor objetivo y luego hacer el diseño, en realidad es irreal, ¿sí? Es irreal, porque estos proyectos hidroeléctricas y otros proyectos de esa magnitud tienen otras lógicas. Entonces, claro, en ese caso, sumando estas ideas de Joseph, como les digo, de González y demás, yo no personalmente no le veo aplicable, en mi experiencia no es aplicable para este tipo de proyectos de gran envergadura. Marco, en parte sí es aplicable. En parte sí es aplicable. En el diseño no, pero ya en la ejecución de la obra es aplicable. Por ejemplo, lo que tú decías y con toda la razón, ¿no es cierto? Nosotros, o yo como fiscalizador, cuando yo trabajaba en eso, exigía por lo menos la programación semanal anticipada, ¿no? Por lo menos de una semana. Entonces, es aplicable, si estos conceptos son aplicables en general, pero no todas. Entonces, eso, tú habías dicho que serían 4 semanas, me parece mejor todavía. Sin embargo, cuando yo ejercía la profesión, sencillamente yo sí pedía eso y eso me da buen resultado. Y a propósito de la fiscalización, todo lo que tú acabas de decir aquí es responsabilidad del fiscalizador. El fiscalizador debe exigir todo lo que acabaste de decir. En consecuencia, entonces, con esa exigencia, el contratista o el constructor se hace cultura. Si no se hace así, no se hace cultura. Entonces, en definitiva, lo que quiero decirte es que parte de lo que tú has dicho puede aplicarse en obras de construcción pesada o de infraestructura, y la mayor parte o todo sí en obras inmobiliarias. Gracias por darme la oportunidad. Sí, Marco, y solo para no, cortito, ya entiendo mejor lo que planteabas, y es cierto, o sea, esto que yo les mostraba de la gestión Lean, ¿sí? Es algo que se buscaría a futuro, ¿sí? Pero cada uno de estos círculos pueden trabajarse de manera, bueno, al menos los dos de abajo, pueden manejarse de manera independiente dependiendo del momento. Si estamos en diseño, este tema del valor objetivo tal vez no, ¿sí? Pero claro, las planners, que está a la izquierda, en la parte de abajo, en la parte de producción, sí, porque incluso en proyectos, por ejemplo, en proyectos mineros, se usan 8 semanas, ni siquiera 4, sino 8. ¿Sí? En un proyecto en Galápagos, 4 semanas no son suficientes. O en un proyecto en el Oriente, tampoco pueden 4 semanas ser suficientes. Necesitamos ampliar el tiempo porque los esfuerzos logísticos lo ameritan. Y entonces, esto se va regulando, pero claro, en este caso sí es aplicable. Comprendido también el punto de Marco Zúñiga.
Y es aplicable en proyectos pequeños, medianos y grandes, ¿no es cierto? Last Planner al menos. Last Planner, este sistema de producción para proyectos de gran envergadura y remodelaciones de centros comerciales. O sea, hay profesionales, contratistas que hemos asesorado que han hecho remodelaciones en hospitales, han hecho remodelaciones en centros comerciales, para hablarles de proyectos pequeños. Y de ahí, proyectos hospitalarios y hoteleros y demás de sobre los 20, 25 millones de dólares. Entonces, tiene, y proyectos viales de igual forma. Proyectos viales también funciona bien la metodología. Si me permiten hacer un comentario, yo pienso que en las obras de infraestructura hay sectores, diría yo, que sí se puede aplicar la metodología, pero el trabajo en obra es muy diferente en campo. Me refiero a obras que se hacen en campo. En una construcción en donde están trabajando dentro los trabajadores no es problema. Cuando se está en el campo y que uno esté expuesto a que llueva, a que haya un derrumbe, a que una excavación que ya se hizo se llene de lodo y de agua y que toque por el clima volver a hacer la excavación, ya son costos que están fuera de la previsión de todos. Y son costos que se adicionan al proyecto que lamentablemente no estaba previsto. Otro caso que sería que es necesario abrir una carretera que no se la visualizó. Entonces eso también es una obra complementaria que incrementa el costo de esa obra. Claro, sí, por supuesto, pero es totalmente aplicable, Jimena, en obras. Justamente es para obras de construcción. Desde luego. Entonces, como digo, hemos hecho en proyectos de excavaciones, hemos hecho en proyectos de carreteras. O sea, imagínense que hubo un momento en el que hubo una carretera en la que no está, los estudios no definieron que había un tramo de la carretera que tenía roca. ¿Sí? Entonces, con este sistema de planificación anticipada, ¿sí?, se logró empezar a trabajar. Ahí más bien incluso era más sencillo por la orientación lineal del proyecto, ¿sí?, en el que se empezó a trabajar semanas antes, ¿no es cierto?, en anticiparnos en los sondeos para ver todo el tema de roca, explotarla si es necesario, y que la vía avance, a pesar de que los estudios, como yo les decía, a veces los estudios no llegan completos. Entonces, a pesar de eso, ¿y qué pasó? Que el constructor se hizo un análisis del contexto, ¿sí? Y obviamente generaba mucho menos pérdidas, se ahorraban muchas pérdidas al tener estos sondeos anticipados, ¿cierto? Y lograr que la carretera siga avanzando. Pues claro que hay contingencias en obra, pero si bien no nos ayuda, no significa que sea perfecto y nos va a ayudar a trabajar de manera perfecta, pero nos ayuda a reducir muchísimo esas pérdidas. Claro que sí. Me decían, y por si acaso para que tengan esa información, me comentaban Jimena y Evelyn, que podía comentarles del hecho de que el día 29 de octubre vamos a tener un taller de 3 horas más profundo en el que vamos a desarrollar con mayor detalle esto que hemos tratado en estos minutos, ¿no es cierto? Vamos a abordarlo con mayor profundidad y por ahí vi que alguna persona ya se desconectó, les dejo de todas maneras el dato, el enlace con el que ustedes pueden pedir más información. Es un evento sin costo, de 3 horas en el que vamos a profundizar en las fuentes de desperdicio y en algunos otros aspectos, sumado a inquietudes que les pueda quedar el evento de hoy también. Marco, si me permite, la metodología que está presentando, ya lo he dicho, me parece muy buena, sin embargo, lo que está faltando ahí es el manejo del riesgo. El manejo del riesgo es importante, y volviendo a lo que habíamos dicho, en obras de inmobiliaria, el riesgo es mucho menor que en obras de
en obras de infraestructura. Sí, sí, Marco. En realidad, aquí hemos tenido un espacio de 1 hora para contarles brevemente un resumen, ¿sí? Entonces no puedo abarcar todos los detalles que tiene la metodología, pero es parte fundamental el tema de los riesgos, que está incluido, o sea, es parte de la gestión que se hace luego semanal y mensualmente del proyecto. Gracias. No existen más comentarios en el chat. Ingeniero Marco Tapia, le agradecemos infinitamente su participación. Vamos a tomar muy en cuenta la fecha para el taller que usted mencionó y lo vamos a publicitar. Vamos a socializar en nuestra comunidad. Le agradecemos nuevamente, le agradezco mucho por su participación a esta conferencia. Y gracias también a quienes nos acompañaron en esta interesante conferencia. Felicitaciones, ingeniero, por su experticia. Muy gentil, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Jimena. Muchísimas gracias nuevamente, Evelyn, y a todos los miembros del Colegio de Ingenieros Delegación Rumiñahui, y también a toda la participación de ustedes, a sus preguntas, a sus inquietudes y a su presencia en este evento. Más bien, para mí va a ser un gusto mantener el contacto con ustedes. Yo estoy a la orden para contarles mi experiencia, mis dudas también, y cualquier cosa estoy aquí para colaborar. Muchas gracias, ingeniero. Le vamos a tomar la palabra y le vamos a seguir invitando. Muchas gracias. Tiene las puertas abiertas para el Colegio de Ingenieros Civiles Delegación Rumiñahui. Con mucho gusto. Gracias. Gracias por eso. Gracias, una linda noche para todos. Fernando, Andrés, un abrazo. Gracias por sus comentarios.